Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buen día, profe. ¿Cómo estás, Adelita? Buen día. Bien, bien. Qué bueno. ¿Cómo siguió Rocío. su hija, profe? Ya parece, no, solo las secuelas. Dice que de repente le duelen mucho los huesos, que se cansa mucho. Pues dicen que deja muchas secuelas, el virus. Pues eso nos comentaba también, creo que el profe Eric, creo que a él Ajá, le dio y sí sé que sí, las secuelas era lo que lo estaba afectando molestando. demasiado. Sí, Sí, así está ella, ya supuestamente ya salió, pero las secuelas, dice que no sabe hasta cuándo le van a durar, pero que sí se cansa mucho, a veces solo quiere estar acostada, pero bueno, ahora sí que pobrecita, ¿no? Le tocó allá sí. solita y con su niña y pues como te digo, no puedo tampoco yo hacer nada porque es ir nomás a buscar mi muerte porque pues ahora sí yo con la enfermedad que tengo, Ujú. ni para qué. Bueno, vamos a iniciar con los poquitos que estamos. Voy a pasar lista. Adela, Lucky, Carlos, Presente. Oscar y Rocío. ¿Sale? Sí, A profe. ver, Profe Adela, presente. ayúdame con esta primera lámina, hija. ¿Quién, A perdón? ver. Adela, ayúdame con esta Ok. primera lámina. Buen día, Lucky. Sí. Buenos días. Dice costos variables directo o marginal. Conceptos básicos. Costeo variable. Es un método de análisis sustentado en principios económicos que que toma como base el análisis o estudio de los costos indirectos en fijos y variables para aplicar a los costos unitarios, solo los costos indirectos variables, sirviendo estos de base para determinar el precio de venta. Costeo de absorción. Es el método de costeo bajo el cual todos los costos directos e indirectos, tanto fijos como variables, se incluyen en el costo unitario de producción. También se conoce como costeo convencional. ¿Se acuerdan que acabamos de determinar un costo de venta y que vimos cómo el costo de venta, pues se determinaba sumando lo que es materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, ¿verdad? Entonces, Sí. aunado a eso, en este tipo de costeo variable, vamos a ver cómo varía la determinación de los costos, porque les comentaba yo la semana pasada que en este caso habrá a lo mejor gastos de venta, sobre todo que sean variables, que vayan en función de lo que se vende, ¿verdad? Y que en un costeo absorbente o tradicional, pues forman parte, pero ya de lo que vienen a ser los gastos posteriores a la determinación del costo de venta. Entonces, aquí vemos una diferencia bastante tajante entre un método y otro. Vamos a hablar de los costos indirectos, fijos y variables. A ver, Lucky, por favor, ¿nos lees esta lámina? Costos indirectos fijos son aquellos que se efectúan independientemente del volumen de producción, es decir, existen, haya o no producción, como son la renta, el mantenimiento del edificio, seguros, etcétera. Costos indirectos variables son aquellos costos que aumentan o disminuyen en función del volumen de producción o distribución, como son material indirecto, salarios indirectos, luz, depreciación, cuando está calculada en función de horas máquina, lubricantes, combustibles, etcétera. En el método de costeo directo, este está integrado por materia prima directa, mano de obra directa y solo los costos indirectos de producción variable. Aquí está muy clara la diferencia entre costos fijos y variables. Como bien nos lee Lucky, aquellos
fijos son que haya o no producción, los tenemos que pagar, ¿verdad? Y serán considerados variables todos aquellos que de alguna manera, si hay producción, se mueven, ¿verdad? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda con el concepto? No, profe. Ok, vámonos con la que sigue. Esto fue lo que Profe, dije. esta diapositiva es nueva. Sí, son Ya la nuevas compartí. estas. No, la se las voy a compartí. mandar. De hecho, tengo esta presentación como de 40, que son varias clases, ¿sale? Entonces, esta yo se las voy a subir y ahí las vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Vamos Sí, con lo profe. que sigue. A ver, ¿nos ayudas, por favor, Chío? Rocío, ¿estás por ahí? Sí, profe. Gracias, Rocío. Sí, de nada. Cuando se emplea este método, se ve afectado el inventario de la producción terminada, de la producción en proceso, de la producción averiada y, desde luego, el costo de la producción de lo vendido. Los estados de resultados y el balance general internos se ven afectados con un menor costo unitario, ya que faltan los costos indirectos fijos. Esta forma de estudio, separación y aplicación de los costos variables, tienen la característica de evitar la fluctuación del costo unitario que se presenta en diferentes periodos. Para poder integrar a la contabilidad el método de análisis de costo variable, es necesario el estudio, Rogelio, identificación apaga tu micrófono. y separación de los costos indirectos en grupos constantes y variables. Constantes son aquellos que permanecen estáticos en su monto en un periodo y se subdividen en fijos y regulados. Ok. A ver, Rogelio, que acabas de entrar sin tanto ruido, por favor. Rogelio. Buenos días. Buenos días. ¿Nos ayudas con la siguiente lámina? Sí, dice, número 1, fijos, como ya vimos, son los que se efectúan, haya o no producción o ventas. 2, los costos constantes regulados o semifijos son aquellos que se fijan bajo un control directivo de acuerdo a las políticas de producción o de venta, como son publicidad, propaganda, honorarios, gratificaciones, sueldos a funcionarios y personal de oficina, seguros y fianzas, representaciones, mantenimientos, etc. Si nos damos cuenta, aquí está haciendo también una disgregación de los costos en fijos y regulados o semifijos. Y nos dice que puede ser todos aquellos como publicidad, propaganda. O sea, si no va a haber producción, pues cómo vamos a hacer publicidad y propaganda menos, ¿verdad? Pero si hay en un momento producción y sabemos que va a haber venta, pues sabemos también que este tipo de gastos se pueden incrementar. Inclusive las gratificaciones, sueldos a funcionarios y personal de oficina, seguros. Estos normalmente son fijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros como área administrativa, ¿qué hacemos? Nos dan una quincena, ¿verdad? No nos pagan en función de la producción, mientras que a los obreros sí les pagan en función de la producción. Posiblemente tengan un salario y posteriormente les dan algo de acuerdo a lo que producen. Es ahí por qué la diferencia entre estos dos métodos. Vamos a ver un poco las diferencias. ¿Nos ayudas, María Magdalena? Sí, profe. Costo variable directo o marginal. La diferencia entre el método de costeo absorbente y el directo son: en el sistema de costeo variable, considera a los costos fijos de producción como costos del periodo, mientras que el costeo absorbente incluye a ambos. Para evaluar los inventarios, el costeo variable solo contempla los variables. El costeo absorbente incluye a ambos. En el costeo variable, el costo total está integrado por los costos variables de producción más los gastos variables de distribución y de administración, en tanto que los costos fijos de producción, los gastos fijos de distribución y los gastos fijos de administración se incluyen en el margen de utilidad bruta. En el costeo absorbente, los costos de producción se toman como base para determinar la utilidad bruta.
He aquí por qué existe luego la diferencia en los inventarios. A la hora de que nosotros hacemos la evaluación de inventarios mediante el costeo absorbente, nosotros tomamos mano de obra, materiales y gastos indirectos de fabricación, pero incluimos fijos y variables, ¿verdad? Para poder determinar el costo de producción y venta. ¿Qué va a pasar a través del costeo variable? Que vamos a tomar nada más la materia prima, obviamente variable, todo lo que es variable. Vamos a tomar la mano de obra variable y vamos a tomar la mano de obra también en el caso de aquellas personas que estén involucradas en las ventas y que estén recibiendo una comisión, porque si hay producción, hay venta y al haber venta, esto se convierte en un gasto variable. Entonces, por eso hay una diferencia en la evaluación de inventarios. Vamos a entrar de lleno en cómo podríamos nosotros utilizar o para qué nos puede servir este tipo de método. Y tengo aquí una laminita donde dice que el porcentaje de margen de utilidad bruta se obtiene mediante esta siguiente fórmula. El porcentaje de utilidad bruta va a ser igual a la utilidad deseada más los costos fijos totales, ¿verdad? Todo esto lo vamos a dividir entre el total de los costos variables totales. Vamos a ver aquí un ejemplo, ¿no? En tanto que en el costeo absorbente, el porcentaje de margen de utilidad se obtiene mediante la siguiente fórmula. Utilidad deseada más gasto de operación totales dividido entre el costo de producción. Pero, ¿qué va a pasar? Ahorita vamos a ver un ejercicio, ¿sale? ¿Nos ayudas con esta lámina, por favor, Rocío? Sí, profe. La forma de presentar los costos fijos de producción es en el estado de resultados, después de la utilidad marginal o margen sobre venta. En el costeo absorbente se presenta el costo de producción después de las ventas. Bajo el método de costeo absorbente, las utilidades pueden ser cambiantes de un periodo a otro, con aumentos o disminuciones en los inventarios. Se aumenta la utilidad incrementando los inventarios finales y se reduce llevando a cabo la operación contraria. Esta diferencia, según el método de costeo que utilicemos, puede dar origen a las siguientes situaciones. Tú misma. La utilidad será mayor en el sistema de costeo variable si el volumen de ventas es mayor que el volumen de producción y los inventarios de artículos terminados disminuyen. En costeo absorbente, la utilidad será mayor si el volumen de ventas es menor que el volumen de producción. En ambos métodos tenemos utilidades iguales, cuando el volumen de venta coincide con el volumen de producción. O sea, si el volumen, hasta ahí. Okay. Si el volumen de venta, ¿verdad?, coincide con el volumen de producción, no vamos a tener diferencias. Pero, ¿qué va a pasar? La utilidad será mayor si el volumen de ventas es mayor que el volumen de producción. Y entonces nuestros inventarios de artículos terminados se van a ver disminuidos. En el costeo absorbente, ¿qué va a pasar? La utilidad será mayor si el volumen de ventas es menor que el volumen de la producción. ¿Verdad? Entonces vemos cómo aquí tiene mucho que ver la producción para ver los inventarios y para ver lo que es las utilidades. ¿De acuerdo? ¿Nos ayudas ahora, Carlos? Carlitos, ¿estás por ahí, Carlos Daniel? Sí, Adelante, hijo, con la última parte de esta lámina y ahorita seguimos. el costeo variable también puede verse como una aplicación del concepto de análisis marginal utilizado por la contabilidad de costos en economía y haciendo hincapié en el margen de contribución para cubrir los costos fijos y generación de utilidades. Aquí cuando hablamos de un costo, volumen, utilidad, estamos hablando que este tipo de métodos le sirve mucho a las compañías para hacer presupuestos y sobre todo también para determinar precios de venta.
¿qué sucede cuando ellos van a determinar un precio de venta? Tienen que determinar qué margen de utilidad desean ellos tener. Y a través de este método es más fehaciente poderlo hacer. Entonces, a ver, Carlitos, tú mismo me puedes ayudar con la siguiente lámina. Sí, el costeo variable tiene los mismos supuestos o limitaciones que el modelo costo-volumen-utilidad. Una perfecta división entre costos variables y fijos. 2. Linealidad en el comportamiento de los costos. 3. El precio de venta. Los costos fijos dentro de una escala relevante y el costo variable por unidad permanecen constantes. Fíjense cómo aquí nos dice de la perfecta división, ¿verdad? O sea, queda muy claro que es variable y que es fijo. Y la lineabilidad del comportamiento de los costos. Porque lo que es fijo y lo que es variable se va a incrementar con el volumen de la producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez dados estos dos primeros conceptos, nos dice que el precio de venta, los costos fijos dentro de una escala relevante y el costo variable por unidad permanecen constantes. Ok, en resumen, ¿nos ayudas, por favor? Ahora, ¿a quién le vamos a pedir, por favor, que nos ayude? A ver, Marce. Sí, profe. Gracias, En Marce. resumen, sus diferencias y similitudes son: ambos métodos difieren en el tratamiento que dan a los costos que se incluyen en el inventario y en la clasificación y orden de presentación en los mismos. Ambos concuerdan en que el gasto de distribución y administración, variables y fijos, son costos del periodo y que los costos variables de producción con costos de producto. Los que proponen ambos métodos coinciden en que el costeo variable es más adecuado para uso interno y el costo absorbente para fines externos, utilizándolos también internamente, aunque con menos eficacia que el primero. ¿Qué sucede? Que para efectos de usos externos, ¿verdad? Como bancos, el SAT, proveedores, lo que debemos de presentarles a ellos es nuestra contabilidad a través del método de absorbente, o sea, el tradicional, porque es la manera en que el SAT nos dice que debemos determinar la utilidad. Sin embargo, para usos internos, escuchemos bien, internos, para toma de decisiones, es muy importante que la empresa pueda manejar este costeo variable. O sea, que tenga bien definido qué son costos fijos y qué son costos variables. Porque es a través de este método que ellos pueden trabajar nuevos productos, crecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver por último que la diferencia sustancial reside en cómo considerar a los costos fijos de producción. Si los costos del producto o costos del periodo, lo que origina diferentes valuaciones en los inventarios y por lo tanto en la utilidad. Esto va a pasar siempre, ¿verdad? Siempre y cuando decíamos que el volumen de producción sea igual a la venta. Ahí no va a pasar nada. Pero ¿qué va a pasar en casos contrarios? Que va a haber diferencias en la utilidad como en inventarios. ¿De acuerdo? A ver, ¿nos ayudas, por favor? ¿Quién más nos acompaña el día de hoy? Vamos a pasar lista, ya hay más. Guillermo, Carlos, Rogelio, está Carlos Daniel, Carlos Espinosa, Ana Yasmín, Fátima, Elizabeth, Oscar, Oscarito, entraste tarde. A ver, por favor, Ana Yasmín, ¿nos lees esta lámina? Sí, profe. Costos variables. La inclusión del costo variable en cualquier empresa no altera ni tiene ninguna dificultad para el sistema de contabilidad. Es necesario que en las empresas que adopten el costo variable tengan especial cuidado en estructurar su catálogo de cuentas, pues debe tomar en consideración
ya que es la base de este método, costos indirectos fijos o variables. Así, además, tendremos las cuentas de costos indirectos de producción variables y el costos de indirectos de producción fijos. La primera es la única que interviene en el costo unitario y la segunda se presenta en el estado de resultados después de la utilidad marginal o margen sobre las ventas. Entonces, fíjense cómo aquí nos está diciendo que en el caso de este tipo de método, ¿verdad? Todo lo que son costos fijos se van a presentar después de la utilidad marginal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así está considerado este tipo de sistema para efecto, como decíamos, de que ellos puedan, a través de este tipo de método, hacer algunas determinaciones. Vamos a ver por aquí, por ejemplo, cómo se obtiene el costo unitario. Dice que el costo unitario variable es igual al costo variable de producción dividido entre las unidades producidas o equivalentes. En la implementación de costo variable pueden emplearse técnicas de evaluación o costos históricos o predeterminados, estimados o estándar, que fue lo que ya vimos en el cuatrimestre, al igual que los procedimientos de control de operaciones productivas por órdenes de producción o por procesos productivos, cualquiera de sus derivaciones, así como también los métodos de registro de operaciones incompletos o completos. Vamos a ver un poco la interrelación del costo, volumen, utilidad. ¿Me ayudas con esta? Guillermo, ¿estás por ahí? ¿No? Elizabeth Molina. Profe, ¿yo lo puedo apoyar? Sí, cómo no, adelante. Costo variable. Es difícil que los precios de venta al público estén rígidamente relacionados con el costo del producto, ya que la competencia y la demanda son quienes regulan dichos precios. Las utilidades se maximizan al combinar en forma óptima el precio y el volumen de artículos vendidos, influidos por una adecuada combinación de las diferentes líneas de elaboración, ya que cada tipo de producto tiene un margen de utilidad diferente. Así, la relación costo, volumen, utilidad es útil para la toma de decisiones, salvo los siguientes supuestos. A ver, Oscar, ayúdanos por favor con esta lámina. Costo variable. A. Que las ventas reales sean igual o muy aproximada a la pronosticada. B. Que los precios de venta de los diferentes artículos no varíen demasiado a distintos niveles. C. Que la capacidad productiva de la planta sea constante. D. Que la eficiencia de la planta sea igual o aproximada a la planeada. E. Que los precios de los elementos del costo no varíen significativamente durante un periodo. Y F. Que las diferencias se apeguen mucho al margen de error estimado. Ok, fíjense cómo aquí nos dice que la relación de costo, volumen, utilidad, ¿verdad? Es útil siempre y cuando no se den estos factores, ¿verdad? Que las ventas reales sean igual o muy aproximadas a la pronosticada. Que los precios de venta de los diferentes artículos no varíen, porque obviamente al variar, obviamente todo se trastorna, o sea, ya no es lo mismo. Que la capacidad productiva de la planta sea constante. ¿Qué va a pasar si en un momento se avería alguna máquina? Pues ya no va a ser la planta de manera constante su producción. Que la eficiencia de la planta sea igual o aproximada a lo planeado. Que los precios de los elementos del costo no varíen y que las diferencias se apeguen en mucho al margen de error estimado. A ver, ¿quién nos quiere ayudar de manera voluntaria? A ver, leo yo, profe. Muy bien, Luqui. Costo variable. El análisis de la relación costo, volumen, utilidad depende de una cuidadosa segregación de los costos, de acuerdo a su naturaleza en constantes y variables. Debido a la relación que existe entre el costo, volumen, utilidad, son base indispensable para la obtención del punto de equilibrio.
Los costos indirectos de producción fijos se saldarán contra pérdidas y ganancias en el periodo en que incurren. Se presentan como deducción a la utilidad marginal en el estado de resultados. Los costos de distribución, tanto fijos como variables, se presentan por separado en el estado de resultados, disminuyendo la utilidad sobre ventas después de los costos indirectos fijos de producción. Fíjense lo interesante que nos acaba de leer aquí Lucky, ¿verdad? En este análisis del costo, volumen, utilidad. Porque algo que veo, lo primero es el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Quién me quiere decir qué entiende por punto de equilibrio? A ver, Fátima. ¿Para ti qué es el punto de equilibrio? ¿No tienes idea? Oscar, ¿qué es el punto de equilibrio, Oscar? El punto de equilibrio del costo podría ser la media de entre digamos, lo que vale y lo que nos va a rendir. No. El punto de equilibrio es... A ver, ¿quién quiere opinar, por favor, antes de que yo diga? Yo pienso que sería el que no gastemos más de lo que vamos a ganar, que exista un margen. Una relación. Igual. Es cuando la utilidad es cero, muchachos. O sea, no gano y no pierdo. Así es, ahí estamos en equilibrio. Pero la empresa no quiere solo el punto de equilibrio, ¿verdad? ¿Qué quiere la empresa? Ganancias, utilidad. Tener utilidades, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le servirá el punto de equilibrio? Para saber que en ese punto, de ahí para arriba, para abajo, nada. Entonces, eso le servirá para decir, ¿sabes qué? Necesitamos incrementar las ventas, bajar los costos, bajar gastos, ¿sí me entienden? Entonces, eso es muy importante para la empresa, saber en qué punto están ellos de que no pierden y no ganan y de ahí tomar decisiones. A ver, ¿nos ayudas con esta hoja, Oscar? Costo variable. Bases de incorporación de los costos variables estándar a la contabilidad. 1. Elaboración de la hoja de costos variables estándar unitaria. 2. Costeo de la producción terminada a costo variable estándar. 3. Costeo de la producción en proceso a costo variable estándar. 4. Costeo de la producción vendida a costo variable estándar. 5. Determinación de las desviaciones, su estudio y su eliminación. Correcto. Fíjense cómo aquí estamos generando ya costos, ¿verdad? Estamos hablando de tener costos variables estándar, de predeterminados. ¿Para qué? Para poder tener elementos y poder nosotros tener muy claro qué son variables y qué está separado de estos para convertirlos en costos fijos. ¿A través de qué? De una hoja de costos, del costeo de la producción terminada, del costeo de la producción en proceso y del costeo de la producción vendida. Asimismo, estos nos van a dar ciertas desviaciones. Por lo tanto, hay que estudiarlas y checar su eliminación. Ok, ¿a quién nos ayuda con esta lámina, por favor? A ver, ¿quién más está por acá? Rogelio. ¿O Carla? Sí, profe. A ver, Rogelio. Primero, Rogelio. Análisis de la relación costo-volumen-utilidad. El estudio de las relaciones que existe entre el costo con el volumen y las utilidades se utiliza para propósitos de planeamiento de utilidades, control de costos y toma de decisiones, ya que el comportamiento de los costos es cambiante en diferentes volúmenes de producción y ventas, y por lo tanto afectan a las utilidades, surgiendo entonces un sistema de equilibrio. La técnica de análisis de costo-volumen benéfico es también conocida como análisis de equilibrio, la cual es una estrategia para planificar las utilidades mediante el estudio de las relaciones entre las ventas, los costos fijos y los costos variables. El análisis de equilibrio requiere derivar diversas relaciones entre los ingresos, los costos fijos y los costos variables, a fin de calcular las unidades de producción o el importe de las ventas con las cuales la empresa ni gana ni pierde, está en equilibrio.
Éramos lo que decíamos, ¿verdad? El punto de equilibrio es precisamente el punto donde la empresa no gana ni pierde, está en equilibrio. Pero decíamos, las empresas no quieren estar en equilibrio, ¿verdad? Sin embargo, siempre sabemos que cuando una empresa es nueva y sale al mercado con algún producto, es muy probable que esté buscando por lo menos, ¿verdad? No salir con pérdidas, sino por lo menos estar en un punto de equilibrio. Análisis de la relación. Aplicación del equilibrio. ¿En qué nos va a ayudar? En decisiones de producto nuevo, en decisiones de fijación de precios, en decisiones de modernización o automatización de la planta y decisiones de expansión. No olvidemos que a través de este análisis de relación costo, volumen, utilidad, la empresa puede tomar cualquiera de estas decisiones, meter un nuevo producto, fijar precios, modernizar la planta, inclusive pensar en hacer una nueva planta, ¿verdad? Entonces es muy importante que el estudio de equilibrio económico requiere de una secuencia y de dos datos básicamente. A ver, ¿nos ayudas, por favor, Guillermo? Ahora sí. ¿Estás por ahí, Guillermo? Sí, aquí estoy. Y adelante. Ventas deberán ser tomadas en forma global y además como dato adicional el número de unidades vendidas correspondientes a la operación normal de la empresa. Ok, número 2. Costo de ventas y gastos de operación. Estos costos y gastos se dividen en tres grupos principales. Inciso A, costos o gastos fijos. Inciso B, costos o gastos variables. Inciso C, semifijos. Punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel nivel de producción de bienes en que se igualan los ingresos totales y los costos totales, donde el ingreso de operación es igual a cero. Existen tres métodos para determinar el punto de equilibrio. Ok. Aquí vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a ver que la empresa, la Industrial S.A., fabrica un solo artículo y desea conocer el punto de equilibrio en el cual su nivel de ventas es igual a su costo total, considerando la siguiente información. Tiene un precio de venta por unidad de 30 pesos. Sus costos variables por unidad son de 20 pesos, pero acuérdense que los costos fijos son totales y estamos hablando que son de 20,000 pesos. Vamos a ver el primer método, que es el de la ecuación. Dice, ventas menos costos variables menos costos fijos igual a utilidad antes de impuesto. Vámonos a la ecuación. Si X es igual al número de unidades que va a vender para alcanzar el punto de equilibrio, entonces tenemos que son 30X menos 20X, porque estamos hablando de que son precios unitarios, ¿sí? ¿Qué nos dijeron aquí? 30 pesos el precio de venta por unidad y costo variable 20 pesos por unidad. Ah, ok. Entonces, por eso estamos poniendo 30X por 20X menos 20,000 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque 20,000 son el total de los costos fijos totales. Vamos a ver qué sucede. Entonces, si nosotros tenemos, tendrá que vender 2,000 unidades. ¿Cómo lo determinamos? Decimos que 30 menos 20 es igual a 10, ¿verdad? Entonces son 10X. 10X es igual a 20,000 pesos. Entre 10 nos va a dar 2,000 unidades. Entonces, estamos dividiendo estos 20,000 pesos, que es el costo fijo, entre 10, que son estos 10, para determinar el número de unidades. Tendremos que vender, en este caso, 2,000 unidades para efecto de nosotros no perder ni ganar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Porque a 30 le quito 20 y ¿qué me da? Una utilidad, ¿no? Sí. Entonces la utilidad debe ser suficiente para cubrir los costos fijos.
Entonces, si multiplicamos 10 por ¿cuántas unidades se van a vender? 2,000. 2,000. O sea, eso no lo sabemos, lo vamos a determinar, ¿verdad? Entonces, para nosotros saber cuántas unidades se deben de vender para poder cubrir estos 20,000 pesos, yo tengo que dividir estos 20,000 entre 10 pesos y me va a dar un total de 2,000 unidades. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. No, ok. Aquí tenemos 20,000, perdón, 2,000 por 30, es otra manera de hacerlo, son 60,000 de ingresos, luego son 2,000 por 20, ya determinamos el número de unidades, ¿no? Entonces el total de costos de los ingresos son 60,000. Los costos variables son, ¿cuánto es de costos variables? 40,000. 40,000. ¿Y cuánto es de costos fijos? 20,000. 20,000 más 40,000 dan 60,000, por lo tanto sería 0. Entonces, ahí está, necesitamos ventas de 60,000 con 2,000 unidades. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. No, muy bien. Entonces, la próxima semana vamos a ver un poquito más de esto, un poquito más profundo. Ahorita es un caso muy sencillo, pero espero que haya quedado claro. ¿Qué vimos hoy entonces, chicos? A ver, Luqui, ¿cuál fue el tema de hoy? Costos variables. Costos variables. ¿Y para qué nos sirven los costos variables? Decíamos. ¿Cuál es la importancia de los costos variables? Para determinar el punto de equilibrio. Para determinar el punto de equilibrio es una de las cosas importantes, ¿verdad? Para decidir si podemos meter un producto nuevo. ¿Qué más? Para saber cuánto Para tenemos fijar que vender precios. para Fijación de lograr una precios. buena utilidad. Para saber cuántas unidades se requieren vender para tener, no sé, un 10, un 15, un 20% de utilidad, ¿verdad? Eso lo vamos a ver luego la próxima semana. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito. Profe, disculpe. Sí. De lo de las calificaciones, ¿sí nos dio algo? No, ¿quieren ver las calificaciones? Deja ver si nos da tiempo. Ahorita las pongo. Voy a ver si las puedo bajar. Aquí las tengo en un archivo. Es costos 1, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a ver. Ay, no me deja abrir el archivo. Ahorita vamos a tratar. Tengo un poco de tiempo. Vamos a ver aquí. Ok, vámonos al escritorio. 2021. Universidad. Presupuestos. Costos 1. No, está como... yo abrí una carpeta que está en universidad y se llama primer parcial. Ok, costos 1, ¿verdad? Ahí van los de CPES. Muy rápidamente, porque nos queda un minuto. A ver, se los voy a poner en pantalla para que lo vean y le tomen foto y podamos poner la otra. A ver, ahí está. ¿Ya la tienen? Ya, profe. ¿Ya le tomaron foto? Sí, profe. Bueno, voy ahora a la siguiente. Ahí está. Ay, perdón, esta no es de ustedes. Ok, nos vamos a costos 1. Para licenciados en administración. Ahí está. Ya la pongo en pantalla para que la vean. Ahí está. ¿Listo? Ya, profe. Ok. Que tengan bonito fin de semana. Igualmente, profe. Gracias, profe. Igualmente, Igualmente. Que Dios les bendiga. Bye. Gracias. Igual. Cuídese. Igualmente.